comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida a este programa Pioneros en el Mundo. Les acompaño en Católica Radio los miércoles a las 10 de la mañana, compartiendo diversas temáticas sobre colaboraciones de la universidad con instituciones internacionales, experiencias de nuestros estudiantes, exalumnos, profesores, así como actividades con invitados de estas instituciones asociadas a la Católica. A principios de mes de octubre realizamos en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, la primera jornada de pensamiento europeo titulada La construcción europea y su modelo social y de libertades. Esta jornada fue una iniciativa colaborativa entre la Católica y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en España, con el objetivo de fortalecer los vínculos existentes entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. En la mañana de hoy escucharemos una de las conferencias que contextualizó lo que es la Unión Europea, las razones de ser de la misma y la relevancia actual de su existencia. Esta presentación fue realizada por el doctor Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura en España. Las principales líneas de investigación del doctor Moradiellos versan sobre la historia contemporánea española y europea y sobre las relaciones hispano-británicas en el siglo XX, con especial atención a las épocas de la Segunda República, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y el franquismo. El 20 de noviembre de 2020, el doctor Moradiellos fue elegido como miembro de número de la Real Academia de la Historia, entre muchos otros méritos. Así que a continuación, la conferencia del doctor Enrique Moradiellos sobre la Unión Europea. Se puede decir sin temor a equívoco, porque los tratados me avalan, que hoy la Unión Europea es una asociación supranacional, más allá de cada una de sus naciones, que agrupa a 27 estados, todos ellos continentales, se dan en el escenario de lo que llamamos el continente europeo. Digo 27 porque descuento ya, y lo lamento muchísimo por ser mi segunda patria, al Reino Unido, ya no está, ya no somos 28, pero los que seguimos estando, los 27, están formalmente todos ellos unidos, comprometidos, quiero subrayar esto, en tres objetivos comunes. Hay tres fines, metas absolutamente esenciales que prácticamente dan la razón de ser y de seguir siendo de la Unión Europea. ¿Cuáles son? Me permito recordárselos aquí. En primer lugar, la Unión Europea pretende garantizar la paz, lo cual es decir, la seguridad también en el interior del continente europeo y también, desde luego, contribuir a su defensa en el conjunto del mundo. Este es un postulado crucial que conlleva un corolario. La primera, diríamos, renuncia suprema a la que se compromete la Unión Europea y los estados que la integran desde su origen. ¿Cuál es? Nunca más la guerra entre estados europeos. Esto fue lo primero, absolutamente lo primero, como veremos y trataré de demostrarles. En segundo lugar, solo en el orden expositivo y discursivo, en segundo, pero en realidad son conceptos conjugados, van a la par, salvaguardar el respeto a los derechos humanos, a las libertades civiles, siempre bajo fórmulas de regímenes democráticos, pluralistas, de concurrencia competitiva libre en el acceso a las funciones de gobierno, con libertades de expresión, circulación, propuesta, etcétera, y difundir en la medida de las posibilidades ese modelo en el resto del mundo. Y finalmente, en tercer lugar, también
solo en el orden expositivo y discursivo. Este segundo principio es el origen de la segunda renuncia originaria a la que se comprometen los Estados al entrar en la Unión Europea. Nunca más a admitir una tiranía totalitaria o autoritaria, racista o genocida en sus Estados, en sus sociedades. Y en tercer lugar, como ven ahí, se compromete también a promover la prosperidad generalizada, equilibrada, el progreso social, económico o cultural de una manera, insisto, uniformemente equilibrada dentro de cada Estado y entre los Estados. Y además, cooperar al desarrollo general del resto de las sociedades del mundo. Este es el postulado que exige la tercera de las renuncias originarias de todos los Estados miembros de la Unión Europea. No permitir nunca más una miseria desigualmente sufrida o muy mal repartida en sus efectos. Quisiera subrayar el alcance de todo lo que he dicho, porque me parece que si no sentamos esta premisa bien clara y bien fundante, todo lo que diga posteriormente son castillos en el aire. El proceso de integración europea surgió para cumplir estos tres objetivos de manera concurrente y complementaria. Los objetivos fundacionales de paz, de democracia y de prosperidad. ¿Por qué? Pues porque se puso en marcha en un momento tremendo de la historia europea. Se puso en marcha escasos años después de 1945. Se puso en marcha al compás de una costosísima, sangrienta, terrible victoria aliada de las potencias aliadas sobre el eje italo-fascista del nazifascismo y sus satélites a lo largo de los 6 años de la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir que comenzó cuando el conjunto de Europa, cito textualmente un texto célebre que en Europa conocemos bastante los estudiantes de estas cosas, pero que ustedes probablemente no tienen por qué conocer. Verán lo que dice. Cuando Europa era un montón de cenizas, un cementerio, un campo sembrado de odio y de pestilencia. Son las palabras que dijo el primer ministro de la Gran Bretaña de entonces, Winston Churchill. Y en efecto, no hay ninguna exageración en lo que decía. Europa tuvo su contexto inicial de germinación del proceso de integración en un marco de devastación material, sin duda. No había prácticamente ciudad europea que no estuviera al menos en su mitad destruida. El problema de vivienda en un invierno terrible era que se vivía en las calles, sencillamente. Se habían destruido millares y millares de las ciudades y de las villas europeas, pero probablemente incluso más terrible era la devastación moral del continente, la enorme depresión que sufría una sociedad traumatizada. Y en ese momento tuvo lugar en una destruida ciudad de La Haya, en Holanda, que había sido arrasada por los combates, donde no tenían prácticamente dónde quedarse, tuvo lugar el llamado Congreso de Europa, que puso en marcha hace exactamente en 1948, 75 años, los celebramos el año pasado, mayo de 1948, puso en marcha la historia de la integración continental que hoy ha llevado a ser, en la génesis está la estructura actual, la Unión Europea. Dejo sentada esta premisa porque, insisto, es imposible comprender por qué para los europeos de entonces les pareció que cumplir los propósitos fundacionales, garantizar que no habría más guerra en el continente, que no habría más tiranía y que no habría más miseria desigualmente repartida, tuvo que abocarse al proceso de integración. Hubo que empezar a crear un conjunto de instituciones comunitarias. Esa es la palabra clave. Instituciones siempre ha habido, que sepamos, ¿no? Incluyendo la familia, el Estado, el municipio, lo que queramos, pero instituciones comunitarias. ¿Por qué? Porque se trataba de una serie de instituciones que iban conformando y no había receta ni plan trazado, se fue improvisando sobre la marcha
porque había que conformar una organización comunitaria que pudiera poner en práctica las políticas acordadas por los Estados miembros. Siempre, y este sí que es importante, a tenor del principio de seguir tratados legales, formales, sellados y ratificados por vía democrática por parte de las ciudadanías de los Estados miembros. Es decir, la Unión Europea supone hoy un conjunto institucional, algo complejo, sin duda, que conforma una organización comunitaria de soberanías compartidas, no cedidas, no perdidas. Es una radical falsedad. Son soberanías compartidas. Si quieren ustedes, de interdependencias acordadas, y acordadas por los perfiles que marcan los sucesivos tratados de funcionamiento. Desde el primero y conocido, 1951, el carbón y el acero. ¿Por qué es tan importante? Porque eran las armas de guerra. Un país que comparte el carbón y el acero, como quien comparte hoy la energía nuclear o cualquier otra, no puede ir a la guerra, porque está mancomunado. Hasta el crucial Tratado de Roma de 1957, que firmaron los 6 estados fundadores de entonces, y llegando en el 2007, fenecida la Constitución Europea, al Tratado de Lisboa de 2007, que sigue rigiendo hoy la vida orgánica de la Unión Europea, ya no con 6, sino con 27 estados integrantes. Y me permito remarcar ante ustedes esta característica de la Unión Europea porque es parte de su esencia, de su forma de trabajar y de su casi persistencia, no cabe de otra manera. Se trata de un organismo supranacional que conscientemente trata de ir más allá y de superar el estrecho marco de la soberanía nacional irrestricta. Eso es la soberanía, nadie por encima de mí, ni la divinidad. Bien, pues esa soberanía nacional irrestricta, que se consideraba que había abocado a una rivalidad mortífera, que en Europa había ocasionado en gran medida las 2 grandes guerras mundiales e innumerables conflictos dentro del continente en las décadas previas a 1945. Al menos desde lo que llamamos la paz armada en torno a 1900, no ha habido prácticamente un año sin conflicto entre algún país europeo con otro país europeo. Por lo tanto, se trata de un organismo comunitario que supera, insisto, ese marco del nacionalismo soberano y restricto mediante no la imposición de uno, porque eso quiso hacer Napoleón, querría hacer Hitler, pretendió hacer Stalin, sino mediante la voluntad libre de cada uno de los estados asociados de compartir esa soberanía o segmentos de soberanía con otros estados continentales, bajo el principio, porque es un principio básico de la construcción europea, del sometimiento al derecho público. Si ustedes quieren la fórmula española, por encima de la ley no está ya ni siquiera el rey, ¿no? El imperio de la ley. Un derecho público formulado por estos tratados firmados, que no solo son tratados, eso siempre los hubo, sino que estaban hechos bajo el postulado de una ley democrática, por tanto, elaborada, sancionada por la ciudadanía de cada uno de los estados europeos, porque es la garantía de que sean los estados y sus ciudadanos quienes acuerden cada uno de los pasos de los tratados, la única garantía de que la unidad permitirá abordar el cumplimiento de los 3 objetivos que son los perseguidos, los 3 objetivos fundacionales. No voy a detenerme en la descripción del complejo institucional de la Unión Europea, porque sería demasiado complejo y en gran medida mi colega, el profesor Cercas, va a detallar muchos de estos asuntos, pero sí que me parece importante recordarles al menos las 3 grandes instituciones que articulan un delicado equilibrio de competencias e inhibiciones entre las partes, cada uno de los estados, y el todo, la Unión. En primer lugar, desde luego, el Consejo Europeo. Es la voz de los Estados miembros, siempre representados por sus jefes de Estado o de Gobierno, porque cada uno de los países tiene su propia tradición constitucional y organizativa, que se reúnen periódicamente, inicialmente eran 2, desde que vinieron crisis sucesivas, es al menos 1 por mes prácticamente, y que establece, es el órgano central, la Unión Europea es una asociación de Estados,
es una asociación de Estados, establecen siempre las directrices básicas de la conducta bajo el principio, inicialmente era básico e irrenunciable, principio de unanimidad. Y ahora, progresivamente, en algunos casos, de mayorías muy cualificadas, altamente cualificadas. Tanto por estados, de los 27 tiene que haber casi el 60% en un caso, como de las poblaciones. El conjunto de los estados tienen que superar ese 60 y tantos % de la población. No vale que los pequeños se unan contra los grandes o 3 de los grandes avasallen a los pequeños. Es un delicado equilibrio entre ambos. En segundo orden, y en segundo orden de potencia, está el Parlamento Europeo, es la voz de los ciudadanos europeos, somos ciudadanía europea, a fuer de española, a fuer de italiana, somos europeos, participamos en esas elecciones, tenemos los derechos de ciudadano europeo, a través de sus representantes electos, que tiene la visión de supervisar, que ya era bastante, asesorar, que también, y ahora en algunos casos, colegislar con el Consejo Europeo. En cooperación, por tanto, con el Consejo en todos los asuntos comunes, compartidos. Vuelvo a decir esto, lo que no está compartido no tiene nada que decir de Europa. La legislación turística es de España o es de Italia, no es europea, es de cada uno de ellos. No está compartida ese segmento de soberanía. Y finalmente, como verán ahí, la Comisión Europea. Es comisión, comisionados, elegidos para cumplir un mandato, una misión. Nada más, no pueden hacer otra cosa. La voz del interés común, que promueve la ejecución de las políticas acordadas por el Consejo, refrendadas por el Parlamento, y que vela también por el cumplimiento de los acuerdos sellados y de los tratados firmados. Es la que llama la atención a los Estados cuando están incumpliendo algo firmado, no cuando deciden otra cosa de la cual la Unión Europea no tiene nada que decir. Por lo tanto, verán ustedes que la Unión Europea es, como se ha dicho a veces, un singular objeto político no identificado, un ovni extraterrestre, por su extrañeza, por su atipismo en el ámbito mundial. En todo caso, creo que puedo terminar y acabar con este primer interrogante, ahora sí, diciéndoles que la Unión Europea es, sobre todo, una asociación de Estados continentales que comparte 3 grandes objetivos para los cuales formula unas instituciones que llevan a cabo unas políticas acordadas. Y, por tanto, conforma una entidad supranacional que, sin duda alguna, es mucho más que una confederación de Estados, es mucho más, hay soberanía compartida, pero que es bastante menos que un Estado federal. Y en esto nos debatimos. Si ir hacia más, si ir hacia menos o si quedar en el medio, como decía uno de los libros blancos que la Comisión puso sobre la marcha hace unos años. Me permito añadir solo 2 cosas más a modo de matizaciones y, si quieren, viendo el perfil más complejo que esto tiene. La primera, que atañe a las dificultades de la Unión Europea. La Unión Europea va a ser en el futuro, será mañana, lo que sus ciudadanos quieran que sean, porque por su propia naturaleza no puede prescindir, sin dejar de ser lo que es su íntima naturaleza participativa, democrática, cooperativa. Y esta naturaleza está en la base de muchos problemas de organización y de actuación de la Unión Europea. Pero no hay otra manera de hacerlo, porque poner de acuerdo a 27 estados, cada uno, si me lo permiten, de su padre y de su madre, en muchas cosas, con muy distinta sensibilidad, no es nada fácil. Eso sí, nunca es rápido. La Unión Europea tarda tiempo en llegar a esos acuerdos para decidir embarcarse, salvo que las crisis, como fue la de la pandemia, le obligaran a cambiar el tercio y hacerlo en cuestión de semanas. Pero es que todo el mundo conoce la alternativa a este ir lento e ir todos de la mano. La alternativa al desacuerdo la conocemos. Es un mundo mucho más peligroso para todos. La segunda matización atañe a los logros de la Unión Europea. La Unión Europea, por mucho que sea lenta en reaccionar, compleja en su funcionamiento, ha logrado tal éxito, como van a ver ustedes, en su andadura de solo 75 años, que a través de sucesivas ampliaciones, desde los 6 a los actuales 27, hoy integra a buena parte de los países europeos y tiene
a su puerta varios otros que quieren integrarse. Y esto a pesar del serio revés que supuso la compleja salida del Reino Unido de sus filas, que aparentemente iba a debilitar a la Unión y lo que hizo fue extraordinariamente fortalecerla y lamentablemente debilitar al Reino Unido. Voy a pasar, si me lo permiten, y ya he tratado de responder a la primera interrogante, ¿qué es la Unión Europea?, a la segunda de las cuestiones socráticas que articula esta exposición. La que responde a esta pregunta, ¿por qué surgió la Unión Europea? Aquí, si me lo permiten, como historiador, creo que se impone la mirada histórica de larga duración. Es que es un punto de mira sobre la vida humana, sobre el planeta, que nos va a exigir salir del estrecho círculo del presente actual, de lo que tenemos a mano, para penetrar en la densidad, enorme densidad, de un pasado común que nos ha precedido, que nos ha conformado, tal y como somos, con las perfecciones e imperfecciones de la Unión o de cualquier otro Estado. Es decir, esta mirada histórica impone dejar de lado algo que es actualmente muy difícil de transmitir a las jóvenes generaciones, dejar de lado el presentismo que nos aboca a vivir como si la humanidad hubiera nacido ayer, como si todo lo que es desde el origen. También los neandertales sabían que eran los derechos humanos y los asirios lo que eran los derechos animales. No, es una barbaridad, es un verdadero anacronismo que olvida lo que fueron sus abuelos, tatarabuelos y a veces en algunos estados sus padres. Es decir, se impone una mirada transida de densidad histórica. Y en este punto cabe decir con certeza que la razón de ser y de permanecer de la Unión Europea está vinculada, está estrechamente derivada de la trágica, es la única palabra que se puede utilizar aquí, la dramática historia europea en la época contemporánea, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, el siglo de las grandes guerras en Europa. Sencillamente porque esa historia, que está muy cercana a las sociedades europeas como grupo, no tanto, y este es un problema, a las nuevas generaciones que viven presentistamente. Recuerden ustedes que la edad media de vida de un europeo en los últimos 75 años ha aumentado 30 años. Cuando se moría con 50, 55, se reconocía muy bien qué había pasado antes. Cuando se empieza a vivir hasta 84, 85, a veces parece que el mundo es el de ayer, que es el de hoy, ¿no? Bien, pues esa historia tan cercana para todas las sociedades había demostrado la necesidad de lograr, de conseguir preservar los tres objetivos fundacionales, los recuerdo, la paz, los derechos humanos, la democracia y la prosperidad, con formas institucionales supranacionales. Por tanto, rompiendo el marco de los estados nacionales que se habían desarrollado en Europa desde la época tardomedieval, siglo XIV-XV, querella de las investiduras con el papado, inicio de los reinos soberanos y a lo largo de la Edad Moderna. Y superar este marco significaba ensayar un mecanismo de interdependencias acordadas, compartiendo, insisto, segmentos de soberanía, acabando con la moneda a veces, símbolo absoluto de la soberanía, ¿no?, que habían sido fuentes de fricciones, motivos de enfrentamiento, tentativas de hegemonía de unos estados sobre otros. Se dice ahora muy fácilmente, pero no se imaginan cuán enormemente difícil fue lograr estos objetivos. Y quisiera repasar ante ustedes algunas de esas facetas de la trágica historia europea, porque son el sustrato matriz, son el caldo de cultivo fructífero que permitió que se iniciara ese proceso de integración continental, ese salto en el vacío de empezar a crear la Unión Europea. Ante todo porque fue este legado histórico, este legado, subrayo, repleto de dolor, de destrucción, de devastación, el que hizo posible que en 1948 y en La Haya se pusiera en marcha el proceso que hoy tiene tanto vigor. Fue un pasado histórico traumático, divisivo, corrosivo, que permitió que esos tres objetivos empezaran a ser los fundantes de las tres renuncias originales. Voy a empezar por la primera renuncia. Nunca más la guerra entre Estados europeos. Una idea grabada a fuego, como verán, en la conciencia de las generaciones que habían sobrevivido
mal que bien, al año 1945. Este probablemente, lo dicen todos los analistas, fue el primer impulso del proceso comunitario. Recuerdo ahora en la ceremonia de entrega en Juste del premio europeo a Helmut Kohl, el canciller alemán, que con 16 años había combatido en Alemania contra los aliados. Él había dicho, para mí, la Unión Europea sobre todo, es que no vuelva a pasar aquello, que no vuelva a haber esa guerra. Bien, la Unión nació para velar por la paz, por la seguridad en el continente europeo, porque es heredera de una carnicería humana generada por al menos dos grandes guerras europeas que devinieron en mundiales, pero que empezaron en suelo europeo en el año 1914 y en el año 1939. Ambas empezaron en Europa y entre Estados europeos y se difundieron por todo el mundo, siendo originadas por extremas rivalidades políticas nacionalistas, por profundos antagonismos económicos, por hondísimos conflictos, a veces de carácter cultural. Me refiero, como es natural, y todos ustedes tendrán en mente, a la llamada Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, que se extiende durante 5 largos años entre el verano de 1914 y el otoño de 1918. Todavía hoy, el 11 de noviembre de cada año, es el día del recuerdo en muchos países europeos, porque fue cuando se firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial, la guerra que nunca se había conocido de igual manera. Una guerra que tuvo la participación de 28 países beligerantes, casi todos los europeos, se salvaron 3, entre ellos España, que cosechó más de 13 millones de muertos, en su mayoría jóvenes, en edad militar. Si uno visita los cementerios de guerra en Flandes, queda impresionado al ver allí aquel joven de 17, 18, 20 años. Solo en torno a Flandes casi 21 millones de heridos gravemente mutilados, tullidos, vulnerables. Y, por si fuera poco, en ese año 18 se desató la muerte de otros 21 millones de civiles como resultado de la epidemia de gripe que se abatió sobre una población europea que llevaba años hambrienta, agotada, desesperada, porque el invierno venía sin carbón. Y los inviernos en el norte de Europa son letales. Por si fuera poco, apenas 20 años después, el continente se abocó a la llamada Segunda Guerra Mundial. Se precipitó en el abismo de una guerra que iba a durar ya 6 años completos, entre septiembre del año 39 y agosto del año 45. Esta vez con la participación de 70 países beligerantes en el mundo, todos los europeos, en este caso salvo las 3, en inglés se dice las 3 S, por Suecia, Suiza y España, Spain, ¿no? Que cosechó probablemente, es infracuantificado, pero probablemente más de 80 millones de muertos en todo el mundo, una gran parte de ellos en Europa. Casi el 65% de esas víctimas fueron población civil, no combatiente, vulnerable, en algún caso indefensa, que generó en torno a 50 millones de desplazados dentro del continente europeo. Y, para que se hagan una idea de lo que significa el coste humano de la guerra mundial, se ha considerado probable que a lo largo de todos y cada uno de los días de guerra, de los 6 años de la guerra mundial, hubo como mínimo 20.000 muertos. No estoy hablando de heridos, 20.000 muertos. En definitiva, Europa se puso en marcha sobre la base de una enorme carnicería humana que había generado ese conjunto en total de más de 100 millones de muertos, solo entre población combatiente y menos entre la población civil, que era una cifra además la que cosechó de heridos, mutilados, personas traumatizadas, poblaron la Europa de entreguerras, los traumatizados, que habían sido todos ellos sacrificados en los altares de un hipernacionalismo excluyente y fanático. Y precisamente por eso el proceso de integración europea se abrió paso a partir del 45 bajo el principio de nunca más la guerra entre Estados europeos. La primera renuncia fundacional que ahora pueden entender por qué nos convoca tanta preocupación la guerra. La evitación de la guerra entre europeos es la única garantía de paz en un continente que a lo largo de la historia ha sido asolado por la guerra en todas las generaciones existentes, salvo la primera, la mía, nacido en el año 61. No hay ningún europeo anterior a la década de los 60, el baby boom, que no haya tenido
los efectos de la guerra mundial, de la guerra civil española, la guerra civil griega, la guerra civil finlandesa, la guerra civil en los territorios soviéticos, por ejemplo, Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria. ¿Se dan ustedes cuenta? Soy la primera generación que no ha vivido la guerra. No sé si será la última, pero al menos se ha logrado esto. Paso ahora, si me lo permiten, a la segunda renuncia que propició. Apreciados amigos y amigas que nos escuchan, hacemos una breve pausa a nuestro programa y regresamos en breve a Pioneros en el Mundo para continuar escuchando la presentación que ofreció el doctor Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura en España, sobre la Unión Europea. No se retiren. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy escuchando la presentación que ofreció el doctor Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura en España, sobre la Unión Europea. En este segundo segmento continuaremos con otras dos razones por las cuales se creó la Unión Europea. Escuchamos al doctor Moradiellos. Paso ahora, si me lo permiten, a la segunda renuncia que propició la formación de la Unión Europea, que tiene que ver también con su historia muy reciente. La Unión Europea, dicho sin rodeos, en corto y por derecho, vela por los derechos humanos, por las libertades civiles, por el mantenimiento como garantía de regímenes democráticos, porque es heredera de una historia también en este campo traumática, a saber, la experiencia de la conducta de varios estados europeos, unos de molde totalitario, otros simplemente autoritario, algunos racistas y genocidas, otros cómplices con el racismo y el genocidio, que usaron sin ningún reparo, sin nada de eso que en la historia europea conocíamos como atisbo de compasión, piedad, empatía, la violencia más extrema contra segmentos de sus propios ciudadanos, violencia interna, y también violencia extremadamente desatada contra los vecinos invadidos, ocupados, sometidos y en algún caso, se lo recuerdo, esclavizados. El Tercer Reich introdujo de nuevo la esclavitud en Europa. Estados que habían exaltado la violencia sistémica, hoy cuando se lee hace temblar porque vuelven los cañones de guerra, ¿no? La violencia sistémica como una fuerza redentora, salvífica. Recuerdo, el árbol de la patria exige sangre para mantenerse activo. Nunca se hace una buena tortilla sin romper previamente los huevos. Cuando el hombre nace, nace entre sangre, dolor y gritos. Y así hay que vivir. Ese es el estado de naturaleza. Estos estados, con estas ideas, abrieron la vía a la guerra como una fórmula moralmente admisible, legítima, para lograr imponer su hegemonía dentro del continente y, en algún caso, lo sabemos, acaso el mundo. En este punto hay que recordar algo tan sencillo como el conflicto entre los aliados y las potencias del eje italo-germano entre el 39 y 45 había provocado una mortandad no solo de combatientes, que va de suyo, sino de civiles no combatientes, mayormente subrayo, indefensos y vulnerables, verdaderamente espectacular. El 65% de los muertos de la guerra mundial son civiles. Por eso, cuando les dicen a ustedes que sufren los civiles en la guerra, llevamos un siglo entero donde la mayor parte de los muertos en cualquier conflicto son civiles, no combatientes. En conjunto, parece claro que perdieron la vida en la contienda no menos de 26 millones de ciudadanos soviéticos, en torno a 6 millones de ciudadanos polacos, otros 6 millones de alemanes, 1,5 millones de yugoslavos, croatas, eslovacos, serbios, montenegrinos, en torno a más de 600.000 franceses y probablemente cerca de 500.000 de británicos. Y lo dejo así. Una Besania homicida que había alcanzado un grado inédito, angustioso incluso para parámetros europeos. En el caso de los 6 millones, casi 6 millones de judíos europeos exterminados en el llamado Holocausto,
que organiza el régimen nacionalsocialista entre el año 39 y el 45. Y contemos también el probablemente 500.000 de gitanos igualmente sacrificados en el genocidio racial nazi, que llevó en su estela 4 millones de prisioneros de guerra soviéticos muertos por hambruna intencionada. En definitiva, es esta historia dramática la que genera la segunda de las renuncias originarias de la Unión Europea. Tratar de preservar los derechos humanos y la democracia como garantía de que nunca más las políticas estatales autoritarias, totalitarias, racistas o genocidas vuelvan a sembrar el continente de auténticos cementerios pestilentes. Con un corolario explícito, el firme compromiso de la defensa del marco de la democracia pluralista como garantía de respeto, el mejor, aunque sea imperfecto, del respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles, que es un auténtico parámetro de la conducta de la Unión Europea en su dimensión continental y, desde luego, en su dimensión interior. Y me permito pasar ahora a la tercera renuncia, la renuncia que propició y estimuló la formación europea, que también tiene que ver con nuestra historia, la reciente del continente, porque, dicho otra vez en corto y por derecho, la Unión Europea nace para velar, para asegurar un mínimo de prosperidad material, básicos parámetros de bienestar social y, en todo caso, un progreso general equilibrado entre sus ciudadanos, en cada uno de los estados y entre los estados. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia histórica aquellos que la pusieron en marcha, y yo entiendo que todavía hoy, tienen conciencia histórica sus líderes y sus poblaciones de que la miseria existencial, la extrema desigualdad social ante la miseria, fueron un caldo de cultivo idóneo, un fermento muy fértil para ensoñaciones nacionalistas, autoritarias y xenófobas, que ofrecieron la ilusión, pero era mera ilusión, de una salvación particular a costa de limpiar. La metáfora de la limpieza con la escoba es una enfermedad moral que se extiende en la Europa de entreguerras. Lo tenemos en carteles comunistas, en carteles fascistas, carteles italianos, carteles rumanos, carteles, hasta los camisas negras británicos hacen la idea de limpiar Inglaterra de escoria. Bien, esa idea de la limpieza del enemigo interno o del vecino peligroso es imposible de ser el sustrato donde nazca una ciudadanía responsable y comprometida. ¿Por qué? Porque aquel que es un hombre hambriento normalmente es también un hombre muy descontento y tenderá a ver como enemigo a quien dentro de su sociedad o fuera al lado de la frontera tiene condiciones y servicios que él o su familia no va a poder alcanzar. Dicho en otras palabras, sin comida suficiente, sin vestido suficiente, sin vivienda suficiente, no hay ciudadanía responsable y comprometida ni con el Estado, ni con la democracia, ni con los derechos civiles. Y estas doctrinas de resentimiento contra el otro, el extranjero o el diferente dentro, fueron las ideas que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda alimentaron, no se imaginan ustedes, el brutal odio que se tenían franceses y alemanes y británicos, austríacos y rusos, húngaros y rumanos, o serbios y búlgaros. A mí me gusta a veces mencionar simplemente el famoso poema del odio que las tropas alemanes cantaban en 1914, porque se podría hacer británico o francés, pero es famoso el poema del odio. ¿Qué nos importan los rusos y los franceses? Disparo por disparo y golpe por golpe. No los amamos. Todos tenemos uno solo y único odio. Amamos todos a una y odiamos todos a una. Todos tenemos un único enemigo, Inglaterra, Francia, uno tras otro. Los ejemplos pueden multiplicarse, pero sabemos bien que fueron cantos de sirena que prometían el paraíso terrenal para algunos frente a muchos otros, pero acabaron generando una Europa destruida y devastada, compartida la devastación hasta extremos inimaginables. Por eso, después del año 45, el proceso de integración se hizo bajo el principio de la cooperación interestatal entre democracias que compartían el ideal de que la unión hace la fuerza, si ustedes quieren, que la desunión multiplica la debilidad. Un ideal que exigía
exigía, y esto fue muy difícil de asumir, pero lo hicieron, convertir al viejo enemigo en un colaborador presente y futuro, en la promoción del bienestar entre sus ciudadanos, generando así condiciones mínimas de igualdad de oportunidades en el acceso y disfrute a los servicios públicos básicos, en alimentación, trabajo, sanidad, educación, vivienda. Y este es el origen de esa tercera renuncia originaria. Nunca más permitir una miseria extrema o desigualmente, radicalmente repartida. No puede haber. Es una aspiración a la mesocracia como norma de vida ideal en la política social. Me permito terminar en este punto mi exposición con una cita histórica que les va a permitir comprender hasta qué punto el hartazgo de la guerra, de la miseria y del autoritarismo estuvo en la base de este proceso de integración europea que se pone en pie entre enemigos irreconciliables apenas unos años después de terminar el conflicto. A mediados del año 43, en plena guerra mundial, cuando las fuerzas aliadas y alemanes estaban luchando en todo el Mediterráneo, particularmente en Italia, Jean Monnet, entonces un discreto asesor del general Charles de Gaulle, desde Argelia, ya al mando de la Francia libre, escribió un memorándum para su general. Monnet era consciente de algo muy evidente en persona: el sacrificio que 3 generaciones de franceses en menos de 75 años, por lo tanto, abuelos, padres y nietos, habían hecho de sus vidas en la guerra franco-prusiana de 1870, Primera Guerra Mundial del 14-18 y Segunda Guerra Mundial, él la vivía del 39 al 45. Y le dice a De Gaulle, escribe a De Gaulle este fragmento: no habrá paz en Europa si los Estados europeos se reconstruyen sobre la base de la soberanía nacional, con lo que ello supone de políticas de prestigio y proteccionismo económico. Eso se hizo en 1919, tras la Gran Guerra, y ya sabemos el resultado: otra nueva guerra. Los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad que las modernas condiciones hacen posible. Necesitan grandes mercados. La prosperidad y los avances sociales consecuentes solo serán posibles si los Estados europeos forman una federación o entidad europea que los convierta en una unidad económica común. Es suficientemente explícito de cuánto se percibía que no podía volverse a las andadas del Tratado de Versalles y Alemania culpable por toda la vida y por 7 generaciones. Bien, paso ahora a considerar, si me lo permiten, el tercero de los interrogantes, y voy terminando y no les quiero agotar mucho más, de esta conferencia. Tiene que ver ya no con lo que es la Unión o por qué surgió, sino por qué es necesaria, por qué los europeos, y espero que el resto del mundo lo entienda, quieren preservarla. No atañe esto ya al origen, la causa o la entidad, sino al porqué de su preservación en un mundo globalizado como el nuestro. Lo voy a hacer con unas breves pinceladas que espero que sean suficientes para entender el porqué de esta, yo diría, imperiosa necesidad. Podríamos decir que la Unión Europea es hoy necesaria porque, para los propios ciudadanos europeos, sus principios fundacionales siguen más vigentes que nunca. Y por eso la Unión sigue comprometida con la promoción de la paz, de la seguridad, de los derechos humanos, de la democracia, de la cooperación internacional basada en los tratados, en los acuerdos libremente sellados, como mecanismos de promoción de la prosperidad y el progreso compartido. Porque la historia ha enseñado el altísimo, el sangriento precio que hay que pagar cuando estos principios se olvidan. Solo mediante la unión de estos estados cabe afrontar con mínimas posibilidades los numerosos retos y desafíos que impone este mundo globalizado, en el que cada vez es más importante hablar con una voz fuerte y unificada. Porque lo cierto es que los magníficos logros, que los veremos, que la Unión Europea ha alcanzado en estos 75 años de existencia, afrontan hoy retos verdaderamente desafiantes, inmensos, que sin embargo obligan a respuestas más unitarias, si cabe, porque la alternativa es literalmente el suicidio continental. Voy a explicar esto, si me lo permiten, atendiendo a algunas variables que los propios líderes europeos, distintos estudios de la Comisión y de otros grandes centros de investigación europeísta, han identificado muy bien, con precisión, porque si algo tiene Bruselas es capacidad para estudiar, analizar y aportar datos sobre prácticamente cualquier cosa.
Voy a mencionar la primera variable, el espacio geográfico de la Unión Europea. El espacio, esa categoría conceptual que Immanuel Kant nos recordó que era un a priori del conocimiento humano. En un mundo globalizado ha vuelto a ser, yo diría que nunca dejó de serlo, pero bueno, desde luego ahora ha vuelto a ser un factor de potencia o de debilidad según se mire. Pues bien, los países que hoy componen 27 la Unión Europea, tengo las cifras del año 23, representan escasamente un 3% del espacio terrestre mundial. Son poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados, de bastante más de 150 millones. Esto quiere decir, para que nos demos cuenta, que la Unión Europea es, y nos impone en la actualidad, 4 veces y pico más pequeña que Rusia. Es 2 veces y 2,3 menos más pequeña que la superficie de Estados Unidos. Prácticamente lo mismo que la superficie de China. Somos 2,3 más pequeños, por ciento más pequeños. Tenemos casi la misma superficie de la India, pero se darán cuenta que estoy hablando de 27 estados y los otros son estados unitarios. Dicho de otra manera, ningún estado europeo por separado aparece en la lista de los 20 estados más grandes del mundo. Ni siquiera ninguno de ellos, ni Alemania, ni España, ni Francia, las 3 grandes, ni siquiera ninguno de ellos llega a la mitad del tamaño del último de esa lista, que es Indonesia. Es un factor a tener en cuenta. Sigo por el segundo de los elementos, de las variables detectadas. Es el número de habitantes. Un factor que la demografía histórica siempre nos había dicho que había sido un dato crucial en todo tiempo y momento, sin asomo de duda razonable. La gran competencia entre la potencia de Holanda en el siglo XVII y la incipiente potencia de lo que era la corona de Inglaterra se saldó porque Holanda era pequeñita, pero Inglaterra mucho más grande. Dicho así, sencillamente. Lo mismo la corona de Castilla con Aragón, lo mismo la corona unificada de Castilla y Aragón en la guerra contra Portugal. Es decir, si la población es un elemento importante, en tiempos de globalización se ha vuelto determinante, porque estamos hablando de un factor económico de productores y de consumidores, de mano de obra, que también puede ser mano militar. Y en este año 2004, las cifras que 2024 las he actualizado para venir aquí, en el seno de la Unión Europea apenas vive el 6% de la población mundial, 448 millones de más de 8.100 millones de habitantes registrados por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Es una cifra absolutamente alejada de los 1.428 millones de indios, el primer país, 1.412 millones de chinos, etcétera, etcétera. Con una peculiaridad. La Unión Europea está muy envejecida. La edad media en este año de la Unión Europea supera ya los 44 años. En la India llega a los 28. Somos muy mayores y tenemos una pirámide de población cada vez más estrecha, de población joven. De modo que los países europeos por separado, no digo nada, enfrentados, no valen nada, no cuentan, son débiles, pero sin embargo, unidos, 80 millones de alemanes, 70 millones de franceses, los 48 millones de españoles, 60 millones de italianos, sí que hacemos cifra. Aumentamos la influencia. Y me permiten pasar a la tercera variable, esta algo más positiva, al menos para nosotros. Este conjunto de países tan pequeños en espacio, tan relativamente limitado en población, ostenta el privilegio de contar con algunos de los beneficios más extraordinarios en términos globales históricos comparativos. Beneficios, me permito decirlo aquí, porque no estoy en Europa, que no son un regalo del cielo, ningún don de la divinidad por preferencia hacia los europeos, sino resultado de 75 años de trabajo de la Unión Europea, del proceso de integración continental, porque es que hay que hacer esto para tener esto. Voy a mencionar algunos para que se den cuenta de la dimensión cualitativa. Los europeos tienen hoy en el mundo una de las rentas per cápita más elevadas,
solo por detrás de Estados Unidos, pero muy por delante del resto del mundo. Pese a la intensidad de la recesión reciente, derivada de la pandemia y luego de la guerra ucraniana, en el año 2023 todavía teníamos más de 40.800 dólares per cápita, frente, fíjense ustedes, 12.600 dólares, menos de la mitad, de Rusia, 11.600 de China o 2.400 de la India. Y les estoy citando a 3 países del G20, los ricos de Europa. Si hablamos de Somalia o de otros sitios, da vergüenza la desproporción. Segundo elemento, los europeos tienen una de las esperanzas medias de vida más largas que hay en el planeta. Por lo tanto, no solo viven mejor, sino que viven mucho más tiempo. Y fíjense ustedes, esto es un dato antropométrico que está ligado al bienestar existencial. Si el promedio de vida de los europeos hace 40 años no pasaba de los 60, hoy, en 2024, la expectativa media de vida de ambos sexos para la Unión Europea es casi 83 años. Más mujeres que llegan a 85, menos los hombres que se quedan ahí en 82. A la par, hoy mismo en China el máximo de esperanza media de vida es de 78 años. En Rusia, 72. En Nigeria, 52. ¿Se dan ustedes cuenta de un dato absolutamente medidor de los niveles de índice de desarrollo humano? Y finalmente, termino con esto, los europeos tienen a gala consumir el 50% más o menos del gasto social público de todo el mundo. No es que lo robemos a nadie, es que del gasto social de los estados en atención, los europeos dedican ese porcentaje. Es el sostén de su inigualable sistema educativo, sanitario y de pensiones. El estado del bienestar que es orgullo de lo que llaman el modelo social europeo, que a veces es visto con envidia por el resto del mundo como si fuera una propiedad y no el producto de una decisión. En definitiva, si me lo permiten, la Unión Europea se dice a veces es un oasis. Cierto, es un oasis de paz y de seguridad, en un mundo que desconoce mayormente tal cosa y en el que, en todo caso, la invasión rusa de Ucrania en el 2022 nos ha puesto en contacto territorial y, sobre todo, moral, con un conflicto de suma gravedad. Es también un oasis de bienestar y prosperidad en un globo terráqueo donde, según la FAO, para el año 2020 había no menos de 700 millones de personas hambrientas y o sedientas, la enorme mayoría en el Indostán, el sur y el sureste asiático, seguida del África subsahariana, que es un verdadero estercolero ahora, y también de países de América del Sur y del Centro. Y finalmente la Unión Europea es un oasis de respeto a los derechos humanos, de buen funcionamiento con todo lo que se diga de la llamada democracia pluralista y electoral, en un contexto global que lamentablemente nos dice, según los estudios que hay, que más de una tercera parte de los países del mundo son regímenes híbridos, por ejemplo Pakistán, o regímenes claramente autocráticos, y ello incluye a 2 potencias tremendas como son China y Rusia, y en el que además en los últimos lustros han sido derrocadas no menos de 24 jóvenes democracias. Ustedes recordarán Afganistán antes y ahora mismo Venezuela. Y finalmente un mundo en el que proliferan estados llamados fallidos. Tenemos el caso de Somalia desde el 90 y tantos, Haití, que suponen amenazas a los derechos de sus ciudadanos, pero también son peligros para sus vecinos. Por tanto, quien dice oasis dice también su concepto conjugado, desiertos o zonas de transición. Y la Unión Europea está rodeada de desiertos, de zonas de transición que amenazan la continuidad de su modelo, de su nivel de logros y beneficios, aunque sea en la forma, que la experimentamos hoy tremendamente, de arenas migratorias que tratan de entrar en sus dominios por vías legales, ilegales. Amigos, es así como llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos al doctor Enrique Moraviellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura en España, por la conferencia ofrecida, así como a todos los representantes de la Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste en España y la Universidad de Extremadura por su visita a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a principio de mes. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en nuestro canal de YouTube Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.